Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, miércoles 8 de abril del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 24 de San Lucas, del versículo 13 al 35. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel mismo día, dos discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que estaba a unos 12 kilómetros de Jerusalén. E iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensamos que él sería el que debía libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iba, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros. Ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunido a los 11 y a los de su grupo. Estos le dijeron: en verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos. No se olvide de darle seguir, si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. En YouTube estamos con Alonso Muñoz CR mayúscula.
para que vaya y se suscriba. Hoy en el Evangelio de hoy nos muestra las dos partes de la Eucaristía, la liturgia de la palabra y el pan, el pan vivo, la Eucaristía. Y lo que me llama mucho la atención del Evangelio, que en este Evangelio, al igual que María, que fue al sepulcro muy de temprano, que lo vimos ayer en el Evangelio de ayer, y que habló con Jesús, lo vio, pero no lo reconoció, hasta que escuchó su palabra. Hoy en este Evangelio nos muestra que hay dos maneras para reconocer a Jesús. Uno, a través de su palabra, y el otro a través de la Eucaristía, del pan. Cuando él partió el pan, los otros lo reconocieron. Ayer María lo reconoció cuando escuchó su palabra. Y hoy vemos que los otros discípulos reconocen a Jesús al partir el pan. Y aquí están fundamentadas las dos partes de la Eucaristía, la liturgia de la palabra y la partición del pan. Eso es la Eucaristía. Por eso el cristiano que no reconoce a Jesús en la palabra, el que no lo reconoce en la Eucaristía, no es verdadero cristiano, porque a Jesucristo se reconoce en su palabra y en la Eucaristía, porque vemos que Jesucristo, una vez que ya resucitó, nosotros no lo podemos ver, como os lo podemos ver, pero él no lo vamos a reconocer, porque Jesucristo ya tiene un cuerpo espiritual y él puede tomar la forma de aquel pobre, de aquel mendigo, de aquella persona para acercarse a ti, y nosotros no lo vamos a reconocer. Pero ¿dónde sí lo vamos a reconocer? A través de su palabra. Por eso vemos que estos dos discípulos que van camino a Maús, ¿qué fue lo primero que hizo Jesús? Recordarle lo que decían las escrituras de él, desde Moisés hasta los profetas, hasta que llegó a donde él, de lo que él tenía que padecer. ¿Por qué? Porque ellos no habían puesto su fe en la palabra. Vean la importancia que tiene la palabra de Dios. Creer en la palabra de Dios. Cuando yo creo en la palabra de Dios y la pongo en práctica, estoy creyendo y poniendo mi fe en la palabra de Dios. Estoy creyendo en Jesucristo. Y estos discípulos que iban camino a vos, les faltó fe, les faltó creer en la palabra. Por eso Jesucristo lo primero que hace es recordarles lo que decían de él las escrituras, porque ellos no habían creído todavía en la palabra. A diferencia de María, que María ayer reconoció a Jesucristo cuando escuchó su palabra. Ya Jesucristo una vez resucitado, nosotros no lo podemos reconocer si no es a través de su palabra y a través de la Eucaristía. Dice, mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. ¿Quién se les acercó a los discípulos de Maús? Jesucristo. Y vean lo mismo que le pasó a María ayer, que se volteó y vio a Jesús, pero no lo reconoció.
Lo mismo le pasó a estos discípulos camino a Maús. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les apareció y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. ¿Qué creen ustedes que era lo que impedía a estos hombres reconocer a Jesús? Su falta de fe, su incredulidad. Por eso Jesucristo les va a reclamar: qué lentos que son ustedes para creer, qué tardos que son. Vean, no lo digo yo, lo dice el Evangelio. ¿Por qué Jesús, por qué hay algo que impide hoy en día al cristiano reconocer a Cristo? Porque no cree en su palabra, porque no cree que la palabra de Dios se cumple, porque no tiene fe. Y no tiene fe porque no escudriña la palabra. Por eso están cegados. Hay un velo que les tapa los ojos y no los deja comprender las escrituras. Por eso muchas personas les cuesta comprender, porque todavía no han profundizado en las escrituras, porque les falta creer para que se les quite ese velo. Y es lo primero que Jesucristo les reclama a estos discípulos camino a Maús. Vean cómo dice: mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. ¿Cómo iban los discípulos? Desanimados. ¿Cómo está una persona que no cree en la palabra de Dios? Desanimada. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Vamos a adelantarnos al versículo 22. En realidad, vamos al versículo 25. Ellos le cuentan toda la historia a Jesús. Entonces Jesús les dijo, Jesús les contesta, para no alargarlo mucho. Ellos le cuentan todo lo que había pasado, que habían matado a Jesús Nazareno, que a sus sacerdotes lo habían crucificado, lo habían clavado en una cruz, y que unas mujeres de su grupo les habían dicho que habían visitado el sepulcro y que no habían encontrado el cuerpo de Jesús. ¿Se acuerdan? Que fue lo que leímos ayer. Ellos eso mismo se lo están contando a Jesús. Y cuando ellos le cuentan todo eso a Jesús, vea lo que les contesta Jesús. Entonces Él les dijo: qué poco entienden ustedes. Vean lo que les dijo Jesús. ¿Por qué había un velo que les impedía reconocer a Jesús? ¿Y por qué a María ayer apenas escuchó su palabra, escuchó la palabra del Señor, pudo reconocer a Jesús? Jesús le abrió el entendimiento. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Por qué? A través de su palabra. Entonces Él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos sus corazones para creer. ¿Cuál era el problema que tenían estos discípulos de Maús? Que no creían en las escrituras. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día en el mundo entero, en la iglesia, dentro de la iglesia? Que no se quiere creer en las escrituras. Que hay muchos cristianos que todavía no creen en las escrituras y andan velados. Y eso es lo que les impide ver
a Cristo, reconocer a Cristo. Entonces Él les dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer. Vean lo que les está diciendo Jesucristo a sus discípulos de Maús, que es lo mismo que pasa hoy en día en la iglesia. Qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas, todo lo que está escrito. No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria, y les interpretó lo que decía de él todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. ¿Y qué hizo Jesús? Les volvió a recordar las escrituras, porque todavía no tenían fe. ¿Por qué? Porque todavía no creían en las escrituras. ¿Por qué muchas personas en la iglesia no tienen fe? Porque todavía no creen en las escrituras. ¿Por qué no reconocen a Jesucristo? Porque todavía no creen en las escrituras. Y la otra parte de la Eucaristía, que es el pan, ¿cómo lo reconocieron? Al partir el pan. Aquí vemos cómo en la Eucaristía usted primero escuchamos la palabra de Dios para que arda nuestro corazón, para que reconozcamos a Jesucristo, para que cuando ya vayamos a recibirlo con su cuerpo y su sangre, ya nosotros vayamos creyendo que ahí está Él, porque las escrituras hablan de Él, que Él se dio con su cuerpo y con su sangre, que de Él era que hablaban las escrituras. Por eso la primera parte es para creer en las escrituras. Ahí es donde empiezo yo a creer y a reconocer a Cristo a través de las escrituras. Y les interpretó lo que decía de él todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros. Vean que Jesús iba a pasar de largo, pero ¿qué hicieron los discípulos? Le insistieron, quédate con nosotros. Ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Jesús entra para quedarse con ellos. Y vean de qué manera Jesús se quedó con nosotros, de qué manera Jesús se quedó en su iglesia. Aquí es donde tenemos que reconocer a Cristo, porque Él entró para quedarse. Él no se fue, y ustedes lo van a escuchar. Entró pues para quedarse con ellos. ¿Jesús se quedó o no se quedó? Sí se quedó. Y vean de qué manera se quedó. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan. ¿Se acuerdan? Lo mismo que he dicho en la última cena, allá en San Lucas 22:19. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. ¿Qué hizo? Celebró la Eucaristía. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron. La segunda parte. ¿Cómo lo reconocieron? ¿Cómo tiene que reconocer un cristiano Jesús? ¿De qué manera lo va a reconocer? En la Eucaristía, al partir el pan. La primera parte, reconocerlo a través de las escrituras, que ellas hablan de él. Y la segunda, a través del pan, al partir el pan, la Eucaristía. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos. Vean lo que dice la Biblia, se les abrieron los ojos.
pero no los ojos del cuerpo, sino los ojos de la fe. ¿Por qué? Porque ellos no estaban con los ojos cerrados, sino ellos estaban con un velo que les impedía ver y reconocer a Jesús por la falta de fe, porque no creían en las escrituras todavía. Lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Vean que lo reconocieron y él desapareció. ¿Desapareció de dónde? De su vista, pero no del lugar. ¿Por qué? Porque él entró para quedarse y se quedó. ¿Dónde? En el pan. Pero a sus ojos desapareció. De su vista, pero no del lugar. Entonces, en ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Ahí sí comenzaron a recordar lo que decía las escrituras, porque ellos sentían ese ardor cuando Jesucristo les hablaba de las escrituras. De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos le dijeron: en verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. ¿Cómo reconocemos nosotros a Cristo? Primera parte, a través de las escrituras. Segunda parte, a través de su cuerpo y de su sangre. ¿Dónde? Al partir el pan. ¿Recuerdan lo que dice San Lucas 22:19? Tomó pan, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo. Se cumple la escritura. Ahí es donde reconocemos a Jesucristo. Por eso allá en 1 de Juan capítulo 4 versículo 2, quieren reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías, que ha venido en la carne, habla de parte de Dios. El que reconoce a Jesucristo que ha venido en la carne y se quedó con su cuerpo y con su sangre en las especies del pan y el vino. En cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese inspirado no es de Dios, es el mismo espíritu del anticristo. ¿Han oído que venía un anticristo? Pues bien, ya está en el mundo. El que no reconoce a Jesucristo en la Eucaristía es porque tiene el mismo espíritu del anticristo. A Jesucristo se reconoce en su palabra y en la Eucaristía, al partir el pan. Que el Señor les bendiga.